Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Hoy es 20 de diciembre. Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valeria Vázquez de Velasco vamos a tratar de descifrar esta penúltima semana del año en términos económicos, políticos, judiciales y electorales, que será nuestro primer tema, porque ha habido movimiento, ya sabemos algo de lo de Acción Popular, todo lo ocurrido alrededor de los delegados y de el hundimiento de este partido histórico, pero vamos a dar detalles que aquí no hemos conversado. Vamos a hablar de otros partidos también, cómo es que se está acomodando la cancha, así que arrancamos. Buen día, Carlos, Enrique. Hola Valerie, ¿cómo estás, Enrique? Sí, yo creo que la histórica Lampa se ha hundido en un fango que venía ya acumulando desde hacía algunos años, ¿no? Eh, este capítulo nefasto de los niños en el Congreso, que está por su cuarto año y pasa al quinto año de actividad, ha sido patético para la Lampa, ¿no? Y claro, no solamente los niños. Algunos militantes o correligionarios del pasado analizan que la metástasis llegó a la dirigencia nacional, ¿no? Muchos dicen que Julio Chávez es parte de este tumor llamado niños y que incluso los protegió, no los expulsó del partido durante estos años, a pesar de que las denuncias eran contundentes, incluso llegaron a carpetas del Ministerio Público, allanamientos, investigaciones, y no solo niños en el sentido de haberse coludido con el gobierno de Pedro Castillo a cambio de alguna canonjía, al cargo de algún beneficio. Recuerden que le entregaron nada menos que el Ministerio de la Producción a los niños, ¿no? De ahí viene el gran caso de corrupción de Sada Goray, muy relacionada a los niños, ¿no? Que puso a su viceministro de producción, hablan de una ley con nombre propio, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, sino que la presidencia del partido también llegó a estar en manos y control de ellos, y por lo tanto también toda la dirigencia nacional a nivel de delegados. Julio Chávez decide hacer la elección de la plancha presidencial a través de los delegados, es decir, indirectamente, porque se sabía en el control de los delegados. Sin embargo, algo le falla en su cálculo. Los que conocen el tema dicen que le dio la espalda a los niños porque ya los consideró apestados electoralmente, no les permitió postularse otra vez, y ahí es donde se produce el quiebre, y esta señora Cintia Pajuelo, que era la presidenta del Comité Nacional Electoral, terminó haciendo un anforazo porque introdujo en el sistema de la OMPE, ella tenía únicamente la clave y etcétera, a otros delegados que no habían sido elegidos por voto popular. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones en su resolución dice: el resultado que el partido ha informado oficialmente a la OMPE no respeta la decisión de voto de los militantes. Por lo tanto, Claro. haya habido un fraude, ¿no? Claro, Ella el señor Barnechea no estaba enterado de esas cosas y ha salido a defender algo que creo que ni conocía, ¿no? Ella hace el cambiazo, ¿no? Cintia Pajuelo tiene, pero la clave logra hacer el cambiazo de delegados que habían sido elegidos por los militantes, pero eso es muy fácil de seguir, es muy fácil de saber quién lo hizo. Es decir, no es una jugada que no se le puede hacer un seguimiento. Entonces, y el daño es demasiado grande y el señalamiento es directo. Entonces, no llego a entender yo cuál es la intención detrás de esto. Lo que sí entiendo es que Illich López termina estando también cerca de Cintia Pajuelo, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. Es decir, ahí hay una conexión también que no hemos mencionado. Exacto, allí hay como cabos sueltos, porque si Julio Chávez era el representante de los niños o era el más cercano de los niños, al final este resultado ha favorecido a quien estaba en contra. Que también hay quienes critican, por supuesto, a Alfredo Barnechea, a Diez Canseco, a El Mundo del Águila. Acuérdate que hay gente que se ha ido, como Mesías Guevara, que ahora es presidente del Partido Morado, candidato del Partido Morado, y él fue presidente de Acción Popular antes de Julio Chávez. Yo conversaba con él y me dijo también que la presión era insostenible en términos de la guerra interna ya cuando él se va
del partido. Entonces, claro, lo que tú dices es de una vulgaridad la movida, porque estás cambiando la tercera parte de delegados, pero yo creo en el fondo, más allá de todo esto, y otra vez, Illich López, muy cercano a José Gerí, ojo, ¿no? O sea, todos estos quedan fuera de carrera, ya no van a poder candidatear a nada en estas elecciones, tendrán que esperar a ver A no ser de que el partido les dé permiso para que que puedan les estar pueda, en otro partido. tiene que haber una resolución, me parece que es del Jurado Nacional de Elecciones, Carlos, que les puede autorizar o no a ser invitados en otras listas, ¿no? Porque ya Hoy se día va a haber cumplieron un los plazos. plenario del Partido Acción Popular para autorizar o no a los candidatos que quieran ir en calidad de Es el invitados. propio Ojo, cada partido. partido solo puede llevar 20% de invitados, tanto a diputados como senadores. Claro, lo aprueba Ya. el Jurado Nacional de Elecciones al final, pero es el partido y decide el partido sobre sus propios militantes. Y Ahora, el mundo del Águila entonces renuncia también, o sea, él ya no está en AP, en Acción Popular y por eso se va. Y por eso está cuando se habla del mundo del águila, me parece que se habla del mundo del águila padre, ¿ah? Él es el que mandó la carta al Jurado Nacional de Elecciones diciendo, oye, ustedes no pueden resolver esto sin que nosotros hayamos primero pasado por la interna. Y al final, bueno, nada, los dejaron a todos fuera de carreras. Yo creo que en el fondo, más allá de la implosión de Acción Popular y de o sea, el contraste con el APRA, hay que reconocerlo, no puede ser más claro, ¿no? En términos de la reconstrucción de la imagen del partido. O sea, Acción Popular siempre confió en el peso de la Lampa como símbolo de la marca y han pasado por algo imperdonable, que ha sido como el proceso de los niños, ¿no? Por un lado está la descomposición del partido, pero por otra, yo creo que ya sería momento de abandonar la elección por delegados, ¿no? Que es un método sumamente corrupto y que se presta precisamente a todo tipo de distorsiones, ¿no? Frente a la voluntad de la propia militancia, ¿no? El que ha llamado la atención sobre todos ellos, y yo no estaba hablando, perdóname, sobre el mundo del águila, sino sobre el militante de AP que se ha ido al Partido Morado, que lo has mencionado antes. Mesías Guevara, el ex gobernador Mesías de Cajamarca, que fue claro. presidente del partido, nada menos. Exacto, que había sido presidente, pero entonces él ha renunciado a AP, era Hace mi pregunta. tiempo, sí. Ha renunciado Sí, igual que ya Johnny Lescano. hace un tiempo y ha ganado las internas en el Partido Morado, ¿no? Y acuérdate, Johnny Lescano también ha sido parte de esa decisión, que también es candidato por otro partido ahora, ¿no? Claro, claro. No, porque la pregunta es, a partir de todo este problema de los delegados, los que sí estaban adentro de Acción Popular dependen de la decisión del partido para poder participar en las elecciones como invitados en otros, ¿no? En otros partidos políticos. Pero, y decía, lo que más ha llamado la atención ha sido la pataleta de Alfredo Barnechea, al final de cuentas, ¿no? O sea, el lío es gigante, pero como personaje, Alfredo Barnechea también ha hecho un papel... Se le ha visto muy intolerante, ¿no? Es que, bueno, siempre ha sido muy intolerante, pero en esta situación además estaba desinformado, que es lo que sorprende. ¿Estaba desinformado o convenientemente se ha hecho el que no entendía esto? Esa es una buena pregunta. Ahora, la posición de Alfredo Barnechea lo que ha descubierto también es un nivel de desinteligencia o descoordinación entre la OMPE, que es el organismo autónomo que organiza las elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia en justicia electoral, pero también, de acuerdo a nuestro sistema, es la cabeza del sistema electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque la OMPE, claro, ciñéndose a la norma, ha dicho: yo no intervengo, ni organizo, ni superviso las elecciones internas para elegir a los delegados, que es el primer eslabón de la democracia interna, se supone. Ahí es donde se produce el anforazo y Cintia Pajuelo manda 28 delegados que no habían sido elegidos. Ahí se hace el fraude. Y es ahí donde recién la OMPE supervisa la elección y dice: aquí todo ha estado bien, y emite una resolución contundente diciendo que ha sido una elección limpia, y de ahí se agarra Alfredo Barnechea con su titular de la República. Pero el jurado en su resolución anticipa y dice: nuestros observadores de la elección primera del 30 de noviembre advirtieron que había este anforazo, y tú, OMPE, no puedes cerrarte los ojos, porque lo que estás haciendo es avalando una elección que está distorsionando la voluntad de los militantes, de los correligionarios de Acción Popular. Esa no ha sido la única discrepancia, ojo,
Acaba de aprobar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, última instancia en justicia electoral, que no autoriza el uso del voto electrónico, y la OMP estaba organizando un porcentaje menor, es cierto, pero un porcentaje de mesas con voto electrónico. Entonces ahí hay algo que no es un buen augurio para las elecciones, porque imagínense que en una primaria existe este tipo de desinteligencias graves. ¿Cómo va a ser en la primera y en la segunda vuelta? ¿No? Tienen que Yo afinar creo, sus mecanismos. yo creo que ahí Piero Corbeto tendría que ajustar y ordenar el tema rápido, porque igual lo que estás diciendo del voto electrónico es algo que él nunca ha impulsado, ¿ah? O sea, es bajo su administración que el voto electrónico desaparece, que se guardan todas las máquinas y que dejan de usarse. A mí en algún momento alguien de la OMP me contó que había un cuarto gigante con todas las máquinas que se habían adquirido y que fueron usadas creo que una sola vez, en una sola elección, y después nunca más se ha querido usar un sistema que además es muy bueno, te da los resultados muy rápidos, muy claros, no tienes todo esto que después viene a confusión en el conteo de cada mesa y demás. Va directo Es, al sistema. es cierto que Corbeto en el pasado ha sido reticente al voto electrónico, yo lo conversé con él un par de veces, pero también es cierto que él es el que lo ha impulsado en esta última etapa. Eh, sí, o sea, es Pero la ahora, OMP. pero no ha salido. Entonces, claro, el argumento por el otro lado, en toda esta desconfianza que prima en el país, es decir, oye, si la elección puede decidirse por 30.000 votos o por 15.000 votos, bueno, el voto electrónico es de los que están afuera, ya con eso ya tienes, ¿no? Ya tienes suficientes votos para de alguna manera sembrar la teoría del fraude. Entonces, en fin, y por supuesto hay, como obviamente, los que defienden la probidad del sistema y la validez del sistema. Pero de hecho, ahora es el Jurado Nacional de Elecciones el que lo ha prohibido, ¿no? Claro, no autoriza el uso de... El tema central es que iba a ser como una muestra pequeña en esta elección, ¿no? Pero el tema central es que no se ponen de acuerdo sobre la auditoría técnica para las máquinas del voto electrónico. Todavía hay desconfianza, todavía hay la teoría del complot, que dicen que las máquinas pueden ser manipulables, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que por esa consideración el jurado ha decidido que en esta vez no hay las condiciones para ponerlo siquiera como un tema de prueba, ¿no? En fin, pero eso lo que denota es la falta de comunicación. Tiene que haber más comunicación, tiene que haber mucha transparencia hacia el electorado, porque querramos o no reconocer, el 2021 ha habido una porción de peruanos que no ha confiado en su sistema electoral en general. Esa desconfianza tiene que desaparecer, y los tres organismos electorales, RENIEC, OMPE y el propio jurado, deben dar explicaciones constantes a los electores, deben ser transparentes, debe haber una comunicación fluida a través de los medios de comunicación para despejar estas dudas, ¿no? Y nuestro bloque electoral es un poquito grande esta vez, evidentemente es el tema que más concentra noticias y demás. Vamos a ir dando algunos detalles de cómo están armándose estos grupos, estos partidos, algunas novedades de jales que hay. También se ha escuchado esta semana a López Chao, que fue un poco el punto de la semana pasada de discusión de si le hacía bien o no le hacía bien ese artículo que escribió hace un montón de años. Finalmente ha respondido un poco más claro, digamos, sobre el tema. Novedades electorales. Sí, mira, López Chau habló con nosotros también, sé que ha dado varias entrevistas, las he visto, habló ayer con nosotros en vivo, y lo vi, digamos, mejor parado que otras veces, o sea, está empilado, va a lanzar su campaña en Puno. El argumento con el artículo Polay, el argumento central, y prácticamente expresa arrepentimiento incluso por lo que expresó en ese artículo en ese momento, pero explica que él fue japista. Él, si bien no llega a militar en el APRA, sí fue japista, sí estuvo en las juventudes apristas, no se llega a escribir, ¿ya? Y entonces ahí conoce a Polay, era una relación muy cercana, en realidad de amistad, ¿no?
Y entonces, claro, en ese momento él dice que lo que quiso expresar fue, ¿no?, llamar la atención de alguien que había tomado un camino equivocado, es lo que él señala. Pero claro, eso está inmerso en lo que ya comentamos largamente la semana pasada, ¿no?, de la posición de la izquierda y todo. Y López Chau se va a México. Entonces tiene esta influencia muy marcada del nacionalismo y la construcción del relato mexicano, ¿no?, que yo creo que sirve como referente. Es un tipo de izquierda de ese corte, ¿no? Y claro, ahora industrializador, izquierda democrática, dice él. Y entonces, bueno, tienes eso por ese lado, que a mí lo que les decía yo en la previa me llama la atención, porque llega a ver como 10 candidatos que están en esta suerte de órbita de centroizquierda o de izquierda, y que ninguno hasta ahora levanta cabeza. Llama la atención que López Chau en la encuesta de Datum, si bien tiene 2.9%, tiene casi 7% de votación en el sur. Todos estos están detrás del sur ahorita. Y a mí me tinca que alguno de estos va a levantar la cabecita. Vamos a ver. La otra novedad que me parece importante es que después de la salida de Philip, de Avanza País, lo que quieren dar, según he podido conversar, y claro, está Altuve y está Adriana Tudela en la plancha nueva con Williams, lo que quieren es plantear un modelo tipo Cast, ¿no? Cast acaba de ganar en Chile con esta cosa de derecha dura, que en realidad, más que irse por la batalla cultural, al final se ha ido por el lado de seguridad, control migratorio y economía, ¿no? Una derecha casi clásica en ese sentido, ¿no? Y con tres puntos bien claros, ¿no? No abarca mucho. Se olvidaron un poquito del tema gay, se olvidaron un poquito de la reducción de los derechos de la mujer, ¿no? Que yo creo que es bien interesante ver cómo finalmente esa batalla cultural se va a dar o no. Yo creo que hay más entusiasmo de un grupo pequeño que otra cosa. Entonces, por ahí me parece que se va a ir viendo, ¿no? Pero porque las encuestas no se mueven, básicamente. Tienes al 50% de gente que no sabe por quién va a votar, al menos. ¿Novedades, Carlos, tienes? Así, datillos secretos que nos puedes destapar en este súper podcast de 3x7, por favor. No, para seguir con López Chau, simplemente complementar que ya presentó a sus principales candidatos al Congreso. Para sorpresa de nadie, ha fichado al actual congresista Luque, que se opuso a la reelección y ahora va contenta a la reelección, a Indira Wilca también y a Mirta Vázquez, ¿no?, que fue, recordemos, la presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Claro, esto junto al exsecretario general de Construcción Civil Villanueva, que va a la vicepresidencia, junto a Harvey Corchado, junto a Vica, ¿no? Y respecto a esta izquierda que se quiere meter a Puno y pelearse ese bolsón electoral, recuerden que está Raúl Noblecilla con José Luna. José Luna, que dicho sea de paso, tiene orígenes apristas, igual que López Chau. No sabemos qué significa Podemos. Obviamente no es el Podemos de España, ¿no? Porque ahora está a la izquierda con Noblecilla, pero no solo con Noblecilla, que está yendo al sur mucho y se ha ido al Cusco y ahora ha sacado un discurso racista, le dice que a Luna nunca lo van a invitar al Club Nacional porque es cholo, ¿no? Y por eso que lo criminalizan, por eso es que lo denuncian, ¿no? Le dicen el gángster de la política. Pero además, en el centro ha captado a un tal Orihuela, que era el segundo de a bordo de Perú Libre, del partido de Vladimir Cerrón, y fue su reemplazante en el gobierno regional, era el vicegobernador. Él está con Podemos. Y en el norte está con un ex militante aprista también, que fue incluso secretario general del partido, este señor que ha sido expulsado del APRA, Elías Rodríguez. Los tres mueven gente. Entonces, va a ser interesante ver cómo se van a disputar estos bolsones interesantes tanto al sur, al centro y al norte. Y vamos a ver, porque está también, recuerden, Roberto Sánchez reivindicando directamente a Pedro Castillo, que es el que se supone tiene los votos en el sur. Entonces va a ser interesante ver cómo entre por lo menos 3 o 4 partidos que ya están en campaña abierta van a disputarse este voto anti-establishment. Pero ojo, varios de ellos, empezando por Luque y empezando por Mirta Vázquez, son del establishment de este quinquenio, ¿no? Y ni hablar de Luna, y ni hablar de Vladimir Cerrón y sus secuaces. Entonces ahí va a estar interesante ver esta división, ¿no? Es interesante porque, como lo decíamos en otras ediciones,
no se hablaba de quién estaba realmente moviendo el sur o qué cosas estaba haciendo en silencio, porque claro, habían estas encuestas limeñas donde aparecían candidatos que, no sé, ahora igual están desapareciendo o se están haciendo más chiquitos, ¿no? Pero era como los principales. O sea, nadie está hablando de Keiko en este minuto, para colmo, ¿no? Nadie está hablando mucho de López Aliaga tampoco. No sé si va a seguir levantando, moviendo algún tipo de aguja. Fueron los favoritos, pero yo creo que esos no son los que van a dar la hora, ¿no? Yo entrevisté a Carlos Spa esta semana también y hablaba de su 2%, pero que en el sur tenía 3%, que había subido y que también estaba moviendo, que había estado, me pareció interesante, en campañas, en pueblitos, en lugares, no había recibido piedras en Puno, no había tenido ningún tipo de rechazo. Claro, él dice, es verdad lo que dirán mis opositores, no me conocen todavía, pero por otro lado tiene el espacio de poder conversar, de llegar a gente, de hacerse conocido, pero claro, esta campaña igual no es muy larga, ¿no? Estamos hablando de 4 meses. A ver cuánto te alcanza a recorrer en 4 meses y poder en cada uno de estos grupos o en pequeños espacios de comunicación, lograr contar realmente tu programa de gobierno, ¿no? Que me pareció que lo tenía también bastante claro, pero a ver quién te da el espacio de escucharte y si finalmente entre tantos partidos, tanto presupuesto que habrá por otro lado, ¿no? Yo creo que has hablado también de partidos de candidatos a presidente con un presupuesto bastante alto que se va a estar moviendo, ¿no? Pepe Luna efectivamente ya tiene pintado todo el país. No he escuchado sus Y propuestas, habría, pero y, pinta así. sí, y habría que ver de dónde sale toda esa plata, ¿no? Evidentemente. Pero Y al final es bulla, hablando de ¿no? Para los presupuesto, electores, dentro de todo este grupo de hablando de candidatos. presupuesto, íbamos a comentar la situación de la economía, ¿no? A propósito Sí, de las declaraciones de Julio Velarde ayer que, a ver, lo que ha hecho Velarde es su trabajo y de hecho él lo ha reconocido en otro tipo de foros, ¿no? Incluso cuando la cosa no está tan bien, él lo dijo cuando cayó Castillo, a él lo que le tocaba era poner el frente positivo, ¿no? Y yo creo que es lo que está haciendo. Él dice que no hay riesgos de corto plazo, a pesar de la situación electoral, no los ve, ¿no? De repente los riesgos están más allá, señala. Dice que la inversión privada podría crecer en 9.5%, pero me parece de todas maneras que es, como repito, bastante optimista el doctor Velarde. Ahorita tienes un crecimiento que se está cerrando en más o menos 3% y tienes precios internacionales que, como digo en la edición impresa, están completamente desacoplados de eso. O sea, si tuvimos la década virtuosa de que comienza un poquito en términos de crecimiento, me refiero, que comienza con Toledo y tiene su punto alto con García, tú tenías precios que en ese momento podían ser históricos, pero que ahora son muchísimo más altos, muchísimo más altos. Entonces, los precios de tus materias primas, que son los principales, digamos, factores que te mueven la aguja económica en el Perú, no están correspondiendo a eso. Y hay una serie de circunstancias, o sea, tienes no solo el tema de la inseguridad, tienes la inseguridad jurídica, tienes un tema de sobreregulaciones, tienes cómo se ha desordenado el Estado, el presupuesto del Congreso se ha triplicado en los últimos 10 años. El presupuesto de salud, de educación, también se ha triplicado. ¿Tenemos mejores servicios? No. Tienes un tema gravísimo, por ejemplo, como es el pago de la deuda de la reconstrucción con cambios. Ahorita el MEF lo que le ha asignado a ese presupuesto es apenas el 17% de los 3.000 millones de soles en el que estás haciendo perro muerto. Entonces, tienes obras paralizadas por todos lados, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, las defensas ribereñas del río Motupe, que protegen a más de 50.000 personas parado, ¿no? En realidad es una larguísima lista. Entonces tienes un gran caos que yo creo que ojalá el doctor Velarde, digamos, tenga razón, pero el hecho es que seguimos con una economía completamente por debajo de su potencial, ¿no? Y eso está clarísimo. No entremos a los temas de turismo, ¿no? Que poco nos ayuda Donald Trump con su historia de la Yuyupe que mata 28.000 peruanos al año cuando nadie se muere por mordedura de serpiente, etcétera. Pero bueno, eso es una anécdota. Yo sí veo que Es un la chiste. cosa está bien desacoplada
y bien, o sea, una SUNAT, por ejemplo, hablaba con Miguel Castilla, que la califica ahora como mono con metralleta, a la SUNAT no estás ampliando la base de formalización. La cosa del aparato público está bastante desordenada, bastante mediocre. Y lo que pasa es que yo creo que igual, y lo hemos dicho también, Julio Velarde ha sido el único sostén de todo este país durante un montón de tiempo, ¿no? Yo hablaba con Velázquez Quezquén y me decían, no, Julio Velarde se tiene que, o sea, se va a quedar, ¿no? Él puede quedarse, él ha dicho que va a quedarse. Ni siquiera sabemos eso. O sea, primero No, porque es posible, claro, es posible además que no. ya quiera también dejar de Ojo, trabajar y ojo, dejar de ser. va 20 años, no es un hombre tan mayor y se le ve más o menos físicamente disminuido, ¿ah? O sea, camina con No, porque ha bastón, tenido etcétera. además un problema de salud. Entonces, Sí, claro. en todo caso, no puede haber nadie imprescindible. Todo el tiempo se dice eso, pero es verdad que yo creo que él es el único que puede tener algo de positivismo o algún tipo de, En ¿no? términos de la confianza que puede proyectar, ¿no? Porque por supuesto que podría ser reemplazado, pero en términos de la confianza que proyecta finalmente en el entorno económico va por ahí. Si me permiten, o sea, no sé si les comenté la semana pasada, a mí me llamó mucho la intervención de Velarde en Argentina, ¿no? Donde una macroeconomía, pero es un país que está lleno de pobres, ¿no? Se cortó un poco tu comentario de Argentina, Enrique. Parece que los duendes del BCR hicieron que no se te escuche bien. Pero sin duda el BCR quizá es la única isla de excelencia en el aparato público que todavía hace las cosas bien. ¿Por qué? Porque básicamente tiene autonomía constitucional, ¿no? Y eso ha sido uno de los pilares para que se trabaje de manera técnica. Y Velarde es considerado el banquero central más importante y ha sido premiado varias veces porque el modelo peruano lo consideran, digamos, un ejemplo por esa responsabilidad de manejar, por ejemplo, el tipo de cambio. Tenemos una flotación sucia que para una economía liberal se vería mal porque entra el Estado a comprar y a vender, pero da resultados, ¿no? En el Perú. Y ha sido bastante optimista diciendo que, por ejemplo, la inversión privada, que es la que genera los puestos de trabajo y hace mover la rueda de la economía, va a crecer probablemente en 10% el próximo año, a pesar de que es un año electoral, un año de incertidumbre, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro inmediato, pero él es todavía optimista. Ahora, vamos a ver qué cuadros hay en el BCR o dentro de los economistas peruanos que puedan reemplazarlo con la misma solvencia y proyectando la misma confianza hacia el mercado, ¿no? Los economistas saben que la confianza es un intangible que marca pues el derrotero de las inversiones o incluso mueve la aguja del dólar arriba o abajo, ¿no? Claro, o sea, sin duda Julio Velarde tiene un equipo con el que trabaja y seguramente habrían personas muy buenas que podrían seguir, pero efectivamente a ver qué sucede si es que a su salida se va a estar mirando mucho el comportamiento de la economía, ¿no? Desde este miedo que podría causar su salida. Pero en fin, todavía no se va, todavía no sabemos, así que ya lo iremos viendo. Poder judicial, política, yo creo que muy cortito porque ya estamos fuera del tiempo, pero también se ha movido la situación en torno al fiscal de la Nación interino, a Tomás Aladino Gálvez. Ha habido muchas declaraciones, decisiones de su parte, ¿no? Sobre todo en torno a los equipos que maneja Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez. Esa guerra ya está abierta, ya está puesta, ¿no? Podríamos hablar un poquito de eso y, y nada más, yo creo, ¿no? Enrique, después nos Que vas a Carlos, contar, ¿no? que Carlos haga el remate, que está un poco más en esa cancha, porque efectivamente ya estamos por pasarnos de nuestro objetivo mínimo. No, en esta semana ya prenavideña, el caso Cócteles, que como sabemos ha tenido una sentencia muy contundente del TC, ¿no? Anulando estos tipos penales de lavado de activos, organización criminal, tiene que aprobarse a nivel del juzgado. Y lo que ha pasado esta semana es una audiencia con el juez Wilson Verástegui, que ha escuchado las partes, ¿no? Escuché a José Domingo Pérez
y la verdad que me pareció un discurso político, no era jurídico. Yo creo que ya está jugándose sus últimas cartas, porque como dices tú, Valery, el fiscal de la Nación interino ha sido reiterativo y ya directo en el sentido de señalar que él, a pesar de que lo ha socializado con la Junta de Fiscales Supremos, así ellos no lo aprueben, él ha tomado la decisión de disolver en general todos los equipos especiales, que no solamente es Lavallato, es FICOP, hay equipos especiales incluso para investigar los muertos de la sonada del año 2022 y 23. Hay incluso equipos especiales, por ejemplo, el lavado de activos y todo lo demás, ¿no? El fiscal Gálvez considera que estos equipos en el balance han tenido un saldo negativo. Concretamente, Lavallato dice que a los principales corruptores, a Odebrecht, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa, ¿no? No hay ningún funcionario de Odebrecht que estuvo un solo día en prisión, ni preventiva, ni preliminar, ni nada. Y lo más grave para el fiscal es que no han pagado nada de reparación civil respecto a los graves delitos que cometieron, porque así se había comprometido el equipo Lavallato con anuencia de los procuradores y del propio Poder Judicial que finalmente aprueba estos acuerdos de colaboración. Esto va a traer cola, por supuesto, porque hay la posibilidad de que Rafael Vela y José Domingo Pérez renuncien a sus cargos, porque no van a aceptar regresar a sus fiscalías de origen. Tomás Gálvez ya ha hecho una jugada para mí estratégica, ha promovido a Germán Juárez Atoche como fiscal superior provisional y ya lo ha hecho coordinador de lavado de activos, que es muy importante. Vamos a ver qué pasa, pero esto también está muy amarrado a que en las primeras semanas del próximo año termine eligiéndose al nuevo fiscal de la Nación. Lo que falta es que la Junta Nacional de Justicia se pronuncie sobre las investigaciones administrativas que tiene con Delia Espinosa, porque Delia Espinosa sí tiene razón cuando dice yo sigo siendo la fiscal de la Nación titular, porque si bien ha sido inhabilitada por el Congreso, ella mantiene su título, solamente que está suspendida. Faltaría la destitución para que se produzca la vacante, ¿no? Remata, Enrique. Remata. No, feliz Navidad para todos. ¿Cómo se llama? Quiere comer, dice, quiere comer. O sea, imagínate. O sea, ya esto ya es inaceptable, Paula Chávez. Así que nada. Eso está bien. Feliz Navidad a todos los seguidores. Ya. Sí, feliz Navidad. Que sea una buena excusa para estar tranquilos, para desearle a la gente que está a nuestro alrededor lo bueno, lo bonito. Y igual nos vemos antes de fin de año, pero sí, feliz Navidad a todos. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Feliz Navidad. Chao.